¿Cómo están, alumnos? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos al taller. Muy bien, vamos a dar inicio a la clase correspondiente al día de hoy, ¿no? Está programada dentro de las actividades realizar un taller de reforzamiento para todo lo que es mecanismos, ¿no? del trabajo de parto. Eh, ha sido el tema elegido dentro de los temas que están programados dentro de la asignatura de obstetricia 2 y, y pues vamos a reforzarlo. ¿Tiene una pregunta antes de entrar a la clase? Ok, muy bien, gracias, Sakura. Gracias por responder. Por favor, dígame si visualizan. Sí se ve, Miss. Sí, Perfecto. Muy bien, taller de obstetricia 2. Entonces vamos a ver todo lo que es trabajo de parto, mecanismos y atención. Vamos a bajar un poquito. Muy bien. Recordemos, pues, recordemos ya de la clase qué era el inicio de la burra de parto. Déjeme pues decirle que este tema es muy importante dentro de nuestra profesión, ¿no? En nuestra actividad ya como obstetras vamos a tener que estar muy bien familiarizada con todo lo que es mecanismos del trabajo de parto. Debemos de conocerlo para poder brindar una atención de calidad, ¿no? Y poder saber cómo vamos a atender un parto cuando nuestra gestante llegue ya en esta etapa, ¿no? De su embarazo, en el cual va a recurrir a nosotros. Por lo tanto, nosotros somos las personas indicadas a manejar todo esto de la mejor manera, ¿no? Y lo que queremos es obtener, pues, un recién nacido saludable, atender un parto en óptimas condiciones, que la madre esté feliz por la atención que hemos realizado, ¿no? Donde no haya ninguna iatrogenia que podamos cometer por el mismo proceso de fallar en alguno de los pasos para la atención del parto. Dada la situación por la que estamos pasando, pues lamentablemente tenemos que adaptarnos a esta modalidad de trabajo, que es la modalidad virtual, que es completamente distinta a la actividad presencial, donde ustedes van a sentir ese sentimiento, esa alegría, ¿no? De tener en nuestras manos, de recibir en nuestras manos a ese bebé producto del amor de esa pareja, ¿no? Entonces, tenemos que adaptarnos, tenemos que cumplir con los objetivos y tenemos que aprender, buscar los mecanismos, cómo vamos a aprenderlo, ¿no? A ver, hemos hecho anteriormente, así que intervenciones
Podemos tener intervenciones de repente, ustedes ya tienen una idea de lo que es inicio de trabajo de parto, qué es para usted un trabajo, una labor de parto, qué tanto saben de este tema. A ver, levanten sus manitos. Levanten sus manitos. ¿Me están escuchando? Ok, Rosa. Sí, Miss, estamos atentas. ¿Cómo estás, Buenas Rosa? tardes, Miss. ¿Cómo estás? Bienvenida. A ver, vamos a ver. Primero Bueno, Rosa, Rosa Valeria y de allí Rosa María. Ya 2 intervenciones nomás y continuamos porque solamente tenemos 2 horitas de trabajo. bueno, Miss, yo hasta ahora lo que me han hecho aprender en mis cursos es de que ni bien la mujer ya sabe que está embarazada, es hacerle sus pruebas del pH para saber que no tenga ninguna infección, su peso, si es que tiene problemas también con eso, llevarle donde un nutricionista, darle todos esos pasos, porque tampoco no le vas a dejar sola en ese momento. Vas a decir, ya te he hecho tus chequeos, ya vete tú ya a hacer lo demás. No, tienes que estar guiándola porque ellas son primerizas y no quieren decir a veces lo que les pasa. Entonces, ante todo es tener una buena atención y comunicación con la gestante. También en la hora de parto, indicarle qué cosas vas a hacer y cómo, si es que tiene algunas angustias, y sobre todo hacer que todo en el parto salga bien. Quizás haya complicaciones, pero siempre hay alguna forma de encontrarlas. Ok, a ver, Rosa María. Sí, buenas tardes. Rosa Valeria. Dime, Rosa María. Entonces, el inicio del trabajo de parto es un desencadenante de mecanismos de inicio fisiológicos que se va a dividir en etapas, de las de pródromos, antes del trabajo de parto en sí, de dilatación, expulsivo y alumbramiento. Así es. Muy bien. Gracias, Rosa María. Tratando de unir las intervenciones de sus compañeras, efectivamente, nosotros aprendemos a conocer todo lo que es un inicio de labor de parto, los mecanismos de trabajo de parto, y no solamente es aprenderlos desde que la mujer está llegando en esta etapa, sino debemos de hacer el acompañamiento desde el control prenatal. Es más, ahora con la nueva normatividad, nosotros estamos acompañando a las mujeres desde la adolescencia, desde la etapa preconcepcional, etapa concepcional, la atención de parto, la atención del puerperio, y también estamos con una parte de las mujeres adultas, ¿no? Adultas maduras. Entonces, como ustedes se darán cuenta, es un acompañamiento largo que estamos con nuestras mujeres y por lo tanto amerita pues que nosotros estemos completamente capacitadas para poder acompañarlas en cada etapa. En esta oportunidad vamos a hablar solamente de una de las múltiples actividades que realizamos dentro de nuestra carrera profesional. Y lo que decía su primera compañera, Rosa Valeria, tiene mucho de razón, ya que nosotros estamos preparadas para atenderla con la calidad y con la calidez que realmente esta mujer amerita, ¿no? Entonces, lo que ella nos comentaba es, pues, de que no, nosotros no podemos decir hasta aquí termina mi función o se terminó mi turno y ya me voy. ¿No es cierto? Entonces debemos de acompañarlo en todo lo largo de sus etapas de vida que nos corresponde trabajar con ellas. Muy bien, ¿qué entendemos nosotros el inicio de labor de parto? Entonces empezamos nosotros definiendo pues que el parto de una mujer ocurre entre las semanas 37 y 42 desde la fecha de su última menstruación. El inicio del trabajo o labor de parto varía de una mujer a otra. No todas tienen la misma sensación, el mismo umbral de dolor, el mismo sentimiento. Por eso es que este inicio o esta labor de parto se considera que es variable.
entre una mujer y otra. Y los signos más frecuentes que nosotros vamos a encontrar para poder saber que se dio inicio a esta labor de parto, empieza con la expulsión del tapón mucoso, ¿no? Del tapón mucoso cervical de nuestras mujeres. O sea, cuando vienen al establecimiento de salud, mucho más cuando son primerizas, tan luego están eliminando el tapón mucoso, vienen al establecimiento de salud porque ya iniciaron el trabajo de parto. Hay aparición de leves espasmos uterinos o contracciones uterinas, como nosotros le llamamos, a intervalos menores de una contracción cada 10 minutos. Va también a ocurrir que hay un aumento de la presión pélvica y la mujer tiene la sensación, ¿no?, de querer ir a cada momento al baño. O sea, hay aumento entonces de esa presión pélvica con frecuencia urinaria. Va a aumentar su frecuencia urinaria por esta misma presión que está ejerciendo el útero sobre la vejiga. En algunas oportunidades hay mujeres que de repente van a llegar con alguna ruptura prematura de membranas, ¿no?, con una ruptura de las membranas amnióticas. Hay un aumento del flujo vaginal y a veces nosotros lo podemos percibir de un color marrón, de un color claro, de un color rosado. La mujer pues nos manifiesta que tiene la sensación de que el bebé está más abajo, ¿no?, en la cavidad pélvica, que ha bajado, que el peso del bebé al sentir la gestante que ha caído, ella no siente esa presión, ya no le presiona el diafragma que le dificultaba respirar, sino ya se siente más ligera en cuanto a la respiración, ¿no? Es posible entonces que el descenso del bebé le permita pues a la mujer tener una mayor libertad para respirar. También va a haber un ablandamiento, un adelgazamiento o dilatación del cuello uterino. Entonces, estos son los primeros signos que nosotros sí, la paciente va a percibir, ¿no? La mujer va a venir y nos va a decir, nos va a manifestar y nosotros lo vamos a evidenciar. El inicio del trabajo de parto entonces se da en el sistema nervioso central del embarazo. ¿Qué va a pasar? Pues el hipotálamo es el que va a enviar las señales al sistema endocrino, el cual va a liberar la hormona que nosotros, ¿cómo la conocemos? Esta hormona que está presente siempre en la mujer. El hipotálamo manda una señal al sistema endocrino. El sistema endocrino, ¿qué va a liberar? ¿Qué hormona va a liberar? Oxitocina. La oxitocina, correcto. El hipotálamo le envía una señal al sistema endocrino. El sistema endocrino comienza a liberar hormonas como la oxitocina, la cual va a hacer que se produzcan las contracciones uterinas, lo que va a iniciar pues el trabajo de parto. En ocasiones este útero, ¿no?, que es el que envía la señal al cerebro para que éste puede dar inicio al proceso, ¿no?, tal como sucede en los casos, por ejemplo, en los embarazos gemelares, en los que el volumen del útero es el que viene a estimular las contracciones. Es el mismo mecanismo, ¿no?, que se produce para que puedan pues activarse estas contracciones y comenzar el útero a su labor, su trabajo, ¿no? Entonces existen teorías sobre el inicio del trabajo de parto, ¿no? Se cree en una de las teorías pues que se produce por aumento de las uterotoninas, que están relacionadas con la producción de la hormona oxitocina, de las prostaglandinas, de la endotelina 1, ¿no? También el inicio del trabajo de parto está relacionado con factores de agregación plaquetaria. Estos agregados plaquetarios pues son los que producen la intensidad en cuanto a las contracciones. El músculo liso uterino, ¿no?, son producidos por la placenta y las membranas fetales, y la concentración en el líquido amniótico y en el plasma materno es mayor en la fase 2 que en la fase 1.
También tenemos otra teoría sobre el inicio del trabajo de parto que está relacionada pues con la disminución de los factores de relajación uterina. En este caso pues nos dicen que la progesterona, ¿no?, es la que bloquea la transcripción de los genes de conexina y de la endotelina 1 al final de la gestación. Al final de la gestación, el miometrio es el que va a producir sustancias que van a realizar una labor antagonista de la progesterona. ¿Cuáles son entonces estos desencadenantes del trabajo de parto? Empezamos primero definiendo qué es un trabajo de parto. Entonces nosotros entendemos que un trabajo de parto viene a ser un proceso biomolecular fisiológico que va a terminar con la expulsión del feto y anexos desde el útero hacia el exterior. Entonces existen las teorías que les estaba diciendo. Entre eso tenemos las teorías hormonales, ¿no? Dentro de las teorías hormonales es la que les acabo de mencionar, la progesterona, que es la que disminuye la contractilidad de la fibra muscular lisa y por lo tanto inhibe la síntesis de la conectina. Tenemos también en esa teoría hormonal que participan los estrógenos y el incremento de estos estrógenos son los que van a producir los cambios como por ejemplo hipertrofias de las células miometriales, va a haber síntesis de proteínas contráctiles en el miometrio, va a haber un aumento y activación de los canales de calcio, hay un descenso del umbral de excitación de la célula miometrial, ¿no? Entonces, también dentro de las teorías hormonales tenemos la función de la oxitocina que actúa como un potente activador de la actividad uterina al final de la gestación. Esta oxitocina pues es sintetizada en el hipotálamo y es secretada por la neurohipófisis que va a producir la estimulación, la estimulación de la prostaglandina por la decidua y el miometrio. Así también estas prostaglandinas que son producidas en las membranas fetales y en la decidua que van a producir el ablandamiento del cuello uterino. ¿Cuál es la señal que el feto manifiesta y que nosotros vamos a aceptarlas como una manifestación de que se está produciendo el trabajo de parto? Entre las 34 y 36 semanas va pues el origen, va a haber un aumento en cuanto a la contractibilidad del útero. Entonces, esa contractibilidad se va a originar por la glándula suprarrenal fetal, ¿no?, que va a contribuir a los cambios importantes en el desarrollo del feto. Actualmente nosotros tenemos una teoría más aceptada en cuanto a los desencadenantes del trabajo de parto, ¿no? Y tenemos el gran reloj placentario. Esa es una de las teorías que se está manejando en la actualidad. Y pues esta teoría nos dice pues que este reloj placentario se activa desde la primera etapa del embarazo y determina la duración de ¿no? Este reloj placentario es el que controla el factor liberador de la corticotropina, ¿no? Y aumenta exponencialmente en el tejido placentario en una gestación tardía. También nos dice pues que esta secreción se inhibe con la progesterona y el óxido nítrico y por ende va a producir un estímulo por la oxitocina, la prostaglandina y los glucocorticoides. Tenemos también que en el trabajo de parto están presentes diferentes fases, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la fase 0, que es la fase que empieza con poca actividad contráctil, hay poca actividad de la oxitocina, hay una resistencia todavía del cérvix a la dilatación. Cuando pasa a la fase 1 ya va a haber un incremento de la actividad contráctil uterina, va a haber un aumento de la sensibilidad a la oxitocina y se van a producir las primeras modificaciones al nivel del cérvix.
En la fase 2 ya empieza desde la dilatación completa hasta la expulsión del producto fetal. La fase 3 del trabajo de parto corresponde al alumbramiento, ¿no? Que consiste en la expulsión de la placenta, y la fase 4, que es la fase de adaptación fisiológica al estado pregestacional, que está comprendida entre las 2 primeras horas después del parto. Entonces, esto ya lo dijimos, cuáles son los signos que indican que está empezando el parto. Hemos dicho, pues, que las contracciones irregulares, primeramente, expulsión del tapón mucoso, que hay una ligera hemorragia vaginal, que esas contracciones se van volviendo de irregulares, se van volviendo regulares y van produciendo una sensación de dolor abdominal, que hay cambios a nivel del flujo vaginal de nuestra gestante, ¿no? Entonces, las contracciones nos van a dar una idea para saber si efectivamente estamos ante un verdadero trabajo de parto o es un falso trabajo de parto, ¿no? Entonces, cuando las contracciones se presentan de manera regulares, entonces nosotros decimos pues que sí estamos ante un parto verdadero. ¿Por qué? Porque las contracciones, para que puedan realizar la debida función, tienen que ser regulares y se tienen que volver más seguidas con el tiempo. Tienen que tener una duración de 30 a 70 segundos cada uno. Entonces nosotros decimos, este es un verdadero trabajo de parto. Pero si vemos que estamos frente a unas contracciones de Braxton Hicks que son irregulares, que permanecen siempre irregulares, que no se vuelven más frecuentes a pesar del tiempo que está transcurriendo, entonces nosotros decimos, no, este es un falso trabajo de parto, ¿no? Es probable que puedan suceder estas contracciones a finales del día o después de mucha actividad física, ¿no? Entonces nosotros le preguntamos, señora, ¿cómo ha estado su día hoy? Nos va a decir, no he estado con mucha actividad física, y es probable que eso haya desencadenado pues la presencia de contracciones de Braxton Hicks. ¿Cómo son las contracciones en un verdadero trabajo de parto? Estas contracciones se hacen más fuertes con el tiempo, son tan fuertes que la mujer a veces no puede caminar, no puede hablar, ¿no? De manera fluida, alegre, ¿no? Como lo hacía cuando no estaba presente las contracciones, ¿no? Esas contracciones, a pesar de que la mujer se mueva, se siente, se pare, camina, permanecen allí, no cambian, no experimentan ninguna modificación. Entonces nosotros decimos, nuestra paciente, nuestra gestante ya está en verdadero trabajo de parto. Pero si nosotros encontramos que estas contracciones son leves, que no se hacen fuertes con el tiempo, que de repente en un momento son fuertes, tienen intensidad, pero luego ya son débiles, pasan desapercibidas, que no tienen la sensación de dolor que muchas mujeres experimentan, que pueden detenerse de repente cuando la mujer cambia de posición, si camina le pasa, si se acuesta le pasa, si duerme le pasa. Entonces quiere decir que estamos ante un falso trabajo de parto. ¿Qué entendemos por mecanismo del trabajo de parto? ¿Qué es para nosotros un mecanismo? ¿No? Hablamos de trabajo de parto, ya sabemos cuál es la definición de trabajo de parto, pero ¿por qué nos dicen mecanismo del trabajo de parto? Mecanismo, cuando hablamos de algo mecánico, nos da la impresión de que es algo que es en movimiento. No que nos da la impresión, sino que realmente es un mecanismo. Es una combinación, una secuencia, ¿no? De movimientos. Eso es lo que nosotros definimos. Entonces, ¿qué será un mecanismo del trabajo de parto? Entonces, estos mecanismos del trabajo de parto no vienen a ser más
más que movimientos, ¿no? Son una serie de movimientos que van a ir reflejando los cambios de postura del feto conforme éste se va adaptando al canal vaginal, ¿no? Entonces el feto comienza a irse adaptando a donde se encuentra, se comienza a adaptar al lugar por donde él va a transitar para salir. Entonces, estos mecanismos del trabajo de parto, estos movimientos que realiza el bebé para proceder con el trayecto, con la caminata que tiene que hacer, con el recorrido que tiene que hacer por el canal del parto, son determinados por los diámetros de la pelvis. Estos tejidos, por los tejidos blandos de la madre, el tamaño del niño, la fuerza de las contracciones, ¿no? Entonces, todo eso está relacionado con los mecanismos del trabajo de parto. Ahora, es donde nosotros vamos a verificar que estos mecanismos se desarrollen con la debida normalidad, que se cumplan todos estos mecanismos cuando vamos a atender un parto en la presentación de vértice. Hay unos autores que consideran pues que estos mecanismos son 4, otros consideran que son 6 y otros consideran que son 7. Nosotros en esta oportunidad hemos traído, perdón, son 6 tiempos, entonces, unos autores, vuelvo a repetir, consideran que son 4 los mecanismos de parto y otros autores consideran que son 6 mecanismos del trabajo de parto. Son los mismos. Así nosotros lo veamos como 4 o como 6, están involucrados todos en este proceso, en estos mecanismos, simplemente que están acoplados o subdivididos de diferente manera, pero a las finales se tiene que cumplir los 6 pasos para este mecanismo, 6 tiempos que deben estar presentes en el mecanismo del trabajo de parto, vuelvo a repetir. El primer mecanismo es: la cabeza del feto se va a acomodar al estrecho superior. Entonces, primer mecanismo, acomodación de la cabeza al estrecho superior. Segundo mecanismo, descenso de la cabeza fetal, ¿no? Se acomoda la cabeza al estrecho superior, no se queda ahí acomodadita. Comienza el descenso de la cabeza fetal. Después que se produjo el descenso, ¿qué va a haber? Una rotación interna de la cabeza y la acomodación de los hombros del bebé al estrecho superior. Después de que ha rotado la cabeza, acomodado los hombros al estrecho superior, se produce el desprendimiento de la cabeza y el descenso de los hombros. Posteriormente va a haber una rotación externa de la cabeza, ¿no? La cabeza salió ya al exterior, por eso cuando está en el exterior ya se considera una rotación externa y los hombros siguen dentro de la vagina, entonces por lo tanto el mecanismo que hace los hombros es el descenso de los hombros, ¿no? Se van a proceder a descender. Se va a proceder a la rotación interna de los hombros. Les decía, la cabeza sale al exterior, se realiza la rotación externa. Los hombros se quedan en el interior, se produce la rotación interna de los hombros para culminar con el desprendimiento de los hombros y el resto del cuerpo de nuestro bebé se desliza suavemente hacia el exterior, ¿no? Entonces aquí lo podemos ver, vamos a verlo al final de la clase en un video, ¿no? Porque nosotros, aparte de escuchar los conocimientos y la parte teórica, necesitamos visualizar para poder aprender, y necesitamos también atenderlo, ¿no? Palparlo para que nuestros conocimientos sean completos, ¿no? Entonces aquí lo vamos a ver de una manera gráfica, ¿no?
¿no? Es como ustedes lo van a encontrar también en las diferentes literaturas de esta manera gráfica: acomodación de la cabeza al estrecho superior, descenso de la cabeza, rotación interna de la cabeza y acomodación de los hombros al estrecho superior. Vamos a encontrar el desprendimiento de la cabeza, ¿no? Y descenso de los hombros, la rotación interna de los hombros y la rotación externa de la cabeza fetal, el desprendimiento de los hombros y la salida del feto, ¿no? Vamos a hablar entonces del primer tiempo. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna pregunta hasta acá? Muy bien, continuamos entonces. En la modalidad de vértice veamos entonces en qué consiste el primer mecanismo del trabajo de parto. Hemos dicho pues que el primer mecanismo consiste en que la cabeza de nuestro bebé se va a acomodar al estrecho superior, ¿no es cierto? Entonces la cabeza de nuestro bebé se va a orientar en plano oblicuo, y los planos ya ustedes han llevado la clase en semiología, por lo tanto ya los planos ustedes lo saben, ¿no? Entonces la cabeza se va a orientar en el plano oblicuo y va a cambiar su actitud flexionándose, o sea, se va a flexionar más. La cabeza va a ser fija, ¿no? La va a fijar y va a pasar al segundo plano. Entonces, cuando nosotros decimos que ya se cumplió el primer tiempo, cuando la presentación de la cabeza fetal se encuentra en el primer plano de Hodge y está por medio del, y cómo lo vamos a nosotros a determinar a través del tacto, ¿no? Hacemos nuestro tacto vaginal y vamos a ver pues que la presentación se encuentra en el primer plano de Hodge. La sutura sagital es la que la vamos a encontrar en un diámetro oblicuo. Vamos a tactar la fontanela menor, que está cerca de la línea innominada, y la fontanela mayor es la que la vamos a alcanzar de repente con dificultad. Entonces, ¿qué va a hacer eso? Esto va a crear un efecto de palanca sobre la articulación occipito-atloidea y va a provocar la flexión de la cabeza. El mentón es apretado sobre el tórax fetal, con lo cual el diámetro occipito frontal, ¿no?, que es el que mide 12 centímetros, es sustituido por el occipito bregmático, que mide 9.5 centímetros. De esta manera, pues, la cabeza logra acomodarse en el estrecho superior y su menor diámetro a la cavidad pélvica. En el segundo tiempo que hemos dicho que es el segundo tiempo, El descenso. Descenso. Así es, primer tiempo entonces se acomoda la cabeza fetal al estrecho superior. Segundo tiempo es el descenso y encajamiento de la presentación fetal. Entonces, debido a los diámetros de la pelvis ósea por debajo del estrecho superior son iguales, al descender la cabeza fetal entonces no precisa cambiar de orientación ni de actitud, sigue bajando en la misma orientación y en la misma actitud que utilizó en el primer tiempo, y puede este descenso hacerse de manera sinclítica o asinclítica. Entonces, ¿qué es una manera sinclítica y qué es una manera asinclítica? Entonces, decimos, pues, en cualquiera de las dos formas puede seguir descendiendo, ¿no? Entonces, ¿cuándo decimos que es un sinclitismo? Cuando la cabeza fetal, ¿no?, se aprecia un paralelismo entre el diámetro biparietal, ¿no?, entre los diámetros biparietal y los distintos planos de la pelvis durante el trabajo de parto. De esta manera, nosotros, ¿cómo podemos determinar el sinclitismo? Porque la sutura sagital se encuentra equidistante entre el pubis y el sacro, entre el pubis y el sacro, ¿no? Entonces ese es un asinclitismo.
¿Y qué es el asinclitismo? Es cuando la sutura sagital, ¿no?, del feto se encuentra desviada hacia el promontorio, ¿no?, hacia el promontorio o hacia la sínfisis púbica, o sea, puede ser derecha o puede ser izquierda, cualquiera de los dos lados puede hacerse el asinclitismo, ¿no?, hacia la parte posterior, hacia la parte anterior de la pelvis, y ahí eso es a lo que se llama asinclitismo. Durante el trabajo de parto siempre debe existir un ligero asinclitismo para que de esta manera se pueda aprovechar al máximo la cavidad pelviana. O sea, Dios es maravilloso. La naturaleza, la fisiología con la que hemos sido creados es maravilloso. Tiene que haber existido un ser superior que haya hecho esta maravilla, que para que el bebé salga tiene él que buscar cuáles son las medidas, cuáles son los diámetros que le permite él ir acomodando la cabecita de tal manera que salga sin producirse ningún trauma. Entonces, siempre en estos trabajos de parto debe de haber un asinclitismo, siempre hay un ligero asinclitismo. ¿Por qué? Porque el producto fetal aprovecha al máximo la cavidad pelviana. Se produce entonces el encajamiento, ¿no? Entonces este encajamiento ocurre pues cuando el diámetro biparietal, ¿no?, alcanza el nivel de las espinas ciáticas. Entonces aquí, ¿qué diámetro vamos a encontrar? El transverso máximo, ¿no? O sea que cuando su perímetro máximo ya ha traspuesto el anillo del estrecho superior, ¿no? Ya ha traspuesto el anillo del estrecho superior, entonces a eso le llamamos encajamiento. Entonces, este encajamiento es cuando el diámetro biparietal del feto está a nivel del estrecho superior y puede suceder desde semanas antes del parto. De repente viene nuestra paciente en las 38, 39 semanas y ya nosotros, cuando le hacemos las maniobras de Leopold, vamos a ver que ese bebé ya está encajado, ¿no? La variedad más común en el encajamiento es la occipito ilíaca izquierda anterior. El tercer mecanismo o el tercer tiempo es la flexión y la rotación interna de la cabeza. Entonces, en este tercer tiempo nosotros vamos a ver cómo nuestro bebé se va a acomodar al estrecho inferior por rotación interna, ¿no? Entonces, eso es intrapélvico porque está arriba, está dentro de la pelvis. La cabeza va a rotar, la sutura sagital se va a colocar en dirección antero-posterior, lleva el occipital hacia el pubis y para que se produzca este tercer mecanismo se realizan 3 movimientos. Uno que es el descenso para el encajamiento, se va a reducir cambiando de actitud o flexionándose y cambia la posición en rotación. Entonces, ¿cuáles son esos 3 movimientos que se producen en el tercer mecanismo del trabajo de parto? Es el encajamiento, la flexión y la rotación. Entonces, se va a asociar al primer tiempo de los hombros que se van a acomodar al estrecho superior en el plano oblicuo opuesto al de la cabeza. Entonces, ese es el tercer periodo. ¿Cómo sabemos nosotros que ya se ha cumplido ese tercer periodo? Cuando cumplida la rotación interna, la sutura sagital tiene una dirección de adelante hacia atrás, ¿no? La fontanela posterior o fontanela menor o fontanela lambdoidea está debajo del pubis con una V característica que va a dibujar un rombo con el arcuatamum, ¿no? La cabeza, entonces la vamos a nosotros a palpar que está profundamente encajada. Ya no es posible a través del tacto vaginal que nosotros podamos palpar las espinas ciáticas. Tampoco ya podemos introducir un dedo entre el plano coxisacro, ¿no?, y la presentación. No podemos. Ha cambiado de variedad de posición efectuando un movimiento de rotación. ¿Cómo nosotros nos damos cuenta de esto? Es a través del tacto vaginal, ¿no? A través del tacto vaginal nosotros vamos palpando dónde está la sutura sagital,
fetal, dónde está ubicada la fontanela posterior. Ya con los deditos no llegamos a palpar el coxis ni el sacro, ¿no? ¿Por qué? Porque ya está encajado, ya ha cambiado la posición, la variedad de posición, porque ya ha realizado un movimiento de rotación. En el cuarto tiempo, entonces, vamos a estar con el desprendimiento. Cuando se realiza el desprendimiento, entonces se realiza una deflexión, ¿no? El bebé ubica el diámetro suboccipital, que está debajo de la sínfisis del pubis, la que le va a servir como apoyo para que pueda hacer la retropulsión del coxis, ¿no? Se retrotrae el coxis. Simultáneamente a este proceso se produce pues el segundo tiempo de los hombros que están rotando la cabeza hacia el mismo lado de la variedad de la posición que traía. Vuelven nuevamente a la posición con la que nosotros lo examinábamos antes de que se produzca todo este mecanismo. Disculpen, ¿no? Entonces, ¿eso qué permite? Que se realice la rotación interna de los hombros con acomodación al estrecho inferior, colocando el diámetro biacromial en anteroposterior, ¿no? Por eso es que gira. Vamos a verlo mejor cuando veamos un video, ¿no? Donde está completamente explicado con las maquetas cómo es que se producen estos mecanismos del trabajo de parto. En el cuarto tiempo ya nosotros vamos a poder visualizar, atender, ¿no? Ya cuando estemos atendiendo, el desprendimiento de la cabeza y el descenso de los hombros. Entonces aquí se producen dos fases. En la fase número 1, la cabeza pues en máxima flexión, ¿no? Nosotros le decimos o hiperreflexión, ¿no? La circunferencia es de 32 centímetros, ¿no? Es que es el diámetro suboccipito bregmático. Entonces hay una lucha entre la cabeza y el periné, ¿no? ¿Qué se va a hacer? La región entonces retroanal es la que se va a distender. ¿Por qué? Porque va a haber una retropulsión progresiva del coxis, ¿no? Miren qué maravilla, el coxis por eso es movible. El coxis no es fijo y nosotros cuando estamos evaluando a nuestra paciente en el primer control prenatal, ¿qué hacemos? Evaluamos cómo está la cavidad pélvica y ahí evaluamos cómo está el coxis. Entonces, por eso el coxis es movible, porque el coxis en el trabajo de parto va a permitir, pues, retroaerse para que pueda distender el lugar por donde va a transitar el producto fetal. Hay una retropulsión progresiva del coxis, hay dilatación del anillo vulvar que va a permitir que haya una mejor exposición del sincipucio y de los parietales. En la fase número 2 ya va a haber una deflexión, ¿no? O movimiento de cornada, porque el bebé sale, la cabeza fetal sale y la levanta, entonces a ese movimiento se le llama movimiento de cornada, ¿no? El occipucio es el que actúa como si fuera la bisagra. La cabeza del feto se va a deflectar en torno al subpubis. Entonces aquí nosotros vemos la ley de la palanca de brazos desiguales, así es como le llaman los especialistas, ¿no? Hay una ley de palanca de los brazos desiguales, el periné se va a adelgazar, se va a retraer hacia atrás, rozando la cara del bebé, va a haber una aparición gradual del sincipucio, vamos a ver la frente, la nariz y el mentón, ¿no? Entonces el parto de la cabeza se ha cumplido. Posteriormente se produce el descenso de los hombros que salen ocupando el diámetro transverso en oblicuo opuesto, ¿no? Para que puedan salir de acuerdo al tamaño que tienen los hombros. Ese desprendimiento de los hombros y la expulsión fetal, ¿no? Casi inmediatamente después de haberse realizado la rotación externa, es como van a aparecer por debajo de la sínfisis. Primero aparece el hombro anterior, ¿no? Y poco después el hombro posterior.
el resto del cuerpo del bebé nace por flexión lateral, es decir, por una continuación de la curva del canal de parto, ¿no? Luego del nacimiento de nuestro bebé, pues vamos a apreciar que hay presencia de líquido amniótico que está en muchas ocasiones teñido de sangre, que es expulsado al exterior junto con la salida del bebé, ¿no? Ocurre con el diámetro biacromial, que está orientado en sentido anteroposterior. El hombro anterior aparece debajo del pubis y se presenta hasta el deltoides. El tronco del feto se va a flexionar y se va a proceder a desprender el hombro posterior y el cuerpo fetal va a caer por gravedad, ¿no? Desprendiéndose junto con el hombro anterior. ¿Alguna pregunta? Vamos a ver este video para que ustedes tengan una idea más clara de lo que hemos explicado. ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? Disculpe, sobre eso dijo del cuarto tiempo, del desprendimiento de la cabeza y el descenso de los hombros, ¿todo eso de la fase 1 se puede ver en el video? Sí, sí lo vamos a ver. Sí lo vamos a ver. Un ratito. Sí lo vamos a ver para que lo entiendan mejor. Es importantísimo ver un video para que ustedes lo puedan entender. Un ratito. Vamos a empezar. Existen 4 líneas imaginarias que nos permiten establecer el grado de encajamiento fetal y su respectivo descenso. Y estas son los planos de Hodge. Los planos de Hodge es un término obstétrico utilizado para dividir a la pelvis en 4 planos, con el fin de ubicar la posición de la presentación fetal en su paso por el canal de parto. El primer plano es el más superior de los 4. Se extiende con una línea imaginaria que corre desde el extremo superior de la sínfisis púbica por delante hasta el promontorio del hueso sacro por detrás. Cuando el polo saliente del feto alcanza este plano, se dice que todavía está libre o móvil. El segundo plano de Hodge es una línea recta imaginaria paralela a la anterior y pasa por delante desde el borde inferior de la sínfisis púbica hasta la segunda vértebra del hueso sacro. Cuando el polo saliente del feto alcanza este plano, se dice que es una presentación fija. El tercer plano de Hodge es igualmente paralela a los primeros 2 planos. Es una línea recta que a la altura de las espinas ciáticas corta al isquion y a la tercera vértebra sacra. Cuando la presentación fetal llega a este plano, se dice que está encajada. Y por último, el cuarto plano de Hodge. Es una línea que parte por detrás desde la punta del coxis y se extiende paralela a todas las anteriores. Cuando la presentación fetal alcanza el último de los planos de Hodge, se afirma que se encuentra muy encajado. Entonces, se considera que el feto ya se encuentra próximo al nacimiento. Espero que este video te... Parece que el video se movió. Era un ratito, por favor. No era ese el video. Pero a manera de recordar, está bien para que podamos entender un ratito.
Bienvenidos a nuestro canal, NEDA en Ginecología y Obstetricia. El feto, en la medida que pasa a través del canal de parto, se comporta como un cilindro móvil que pasa a través de un cilindro fijo que cambia de dirección, que es la pelvis materna. En este caso, el feto va a tratar de realizar movimientos con la finalidad de amoldar sus diámetros a los diámetros de la pelvis para poder pasarla hasta su expulsión. Esto lo realiza mediante los llamados fenómenos mecánicos del trabajo de parto o mecanismos del trabajo de parto. En este caso vamos a hablar de los mecanismos del trabajo de parto en la presentación cefálica de vértice. Desde el punto de vista didáctico se plantean 6 tiempos, pero este es un movimiento fluido y continuo que inicia con las contracciones uterinas del trabajo de parto y culmina con la expulsión del feto. Entonces, los tiempos del mecanismo de trabajo de parto en cefálica de vértice son los siguientes. Un primer tiempo llamado acomodación del polo cefálico al estrecho superior. Un segundo tiempo, encaje y descenso de la presentación. Un tercer tiempo, acomodación del polo cefálico al estrecho inferior mediante la rotación interna. Un cuarto tiempo, el desprendimiento del polo cefálico. Un quinto tiempo, rotación externa o llamado movimiento de restitución. Y un sexto tiempo, que es el desprendimiento total del feto. Entonces vamos a comenzar a hablar acerca de el primer tiempo, que es la acomodación del polo cefálico al estrecho superior. El feto, en un principio, antes de iniciar el trabajo de parto, se encuentra por encima de lo que es el estrecho superior. Él se encuentra por acá en una actitud llamada indiferente, ya que se encuentra el diámetro que domina en este caso es el diámetro occipito frontal, y están totalmente el occipital y el frontal equidistantes. Es decir, que el feto no está ni en flexión ni en extensión, está en una posición indiferente. Ahora, el feto va a realizar este mecanismo mediante 2 procesos. Uno es la flexión y otro es la orientación. Entonces, vamos a hablar en primer lugar acerca de la flexión. ¿Qué ocurre acá? Bueno, una vez que el feto se encuentra en el claustro materno y es sorprendido por las primeras contracciones uterinas del trabajo de parto, estas van a pasar a través de la columna vertebral del feto y van a llegar hasta el agujero occipital, que se encuentra más o menos a este nivel, pero en la parte interna. Entonces, en ese punto, la contracción se va a conseguir con los llamados brazos de palanca, que va a ser un brazo de palanca posterior que va a iniciar en el orificio occipital o agujero occipital hasta el occipital, y un segundo brazo de palanca que va a ir del agujero occipital y va a atravesar todo el macizo facial, siendo un brazo mucho más largo. Tenemos un brazo posterior corto y un brazo anterior largo. ¿Qué pasa? Que una vez que la contracción pasa a través del agujero y se consigue con el brazo de palanca posterior, que es el más corto y de menor resistencia, este no va a ofrecer oposición y la cabeza va a flexionar y va a cambiar de un diámetro occipito frontal, que es un diámetro más grande, que mide aproximadamente 12 centímetros, al suboccipito frontal, que es un diámetro más pequeño, que mide 10,5 centímetros. Y de esta manera, la presentación, que en un principio se va a encontrar el diámetro anteroposterior de la cabeza, es decir, el suboccipito frontal, totalmente equidistante con el transverso útil de la pelvis, en este punto se va a orientar. Ahora, ¿cómo se orienta? Bueno, y aquí vamos a establecer que específicamente el mecanismo que vamos a hablar es en la presentación cefálica de vértice. Y recuerden que
La variedad de posición más frecuente es la occipito ilíaca izquierda anterior, y a esa variedad es que nos vamos a referir al momento de explicar los mecanismos. Entonces, tenemos la presentación de esta manera y se va a orientar, ¿ok?, colocando su diámetro anteroposterior, es decir, el suboccipito frontal, lo va a orientar en uno de los dos diámetros oblicuos en la mayoría de los casos. Existen otros casos en el cual la presentación permanece en transverso, pero en la mayoría de los casos se orienta ya sea a uno de los dos oblicuos. En este caso, como estamos hablando de una variedad de posición izquierda, se va a orientar en el oblicuo izquierdo. Recuerden que el oblicuo izquierdo va de la eminencia iliopúbica izquierda, y allí se va a orientar el diámetro suboccipito frontal, es decir, anteroposterior de la cabeza, en ese oblicuo izquierdo. Y de esa manera ocurre el mecanismo. Ahora, ¿cómo vamos a diagnosticar esto al momento de realizar el tacto vaginal? Bueno, vamos a conseguir que vamos a palpar la fontanela posterior. Eso nos indica que el feto está flexionado, la cabeza está flexionada, por supuesto en este caso ya definiendo a esa fontanela posterior como el punto de reparo, es decir, esa fontanela se va a acercar cada vez más al centro de la pelvis y la vamos a poder palpar al momento de realizar el tacto vaginal. De este punto va a realizar su segundo tiempo, que es el descenso y el encaje de la presentación. Ahora, ¿qué es lo importante acá? Recuerden que el feto va ya está flexionado, pero no tiene la flexión máxima. Se encuentra en un diámetro suboccipito frontal que no es el diámetro más pequeño. En la medida que él va descendiendo, él va a seguir flexionando hasta llegar al punto donde llega al codo de la pelvis, y allí es donde alcanza la flexión máxima, es decir, que va a ofrecer el diámetro suboccipito bregmático, que mide 9,5 centímetros. Entonces, la presentación comienza a descender de manera sinclítica o asinclítica. Principalmente lo hace de manera asinclítica, con un asinclitismo posterior, es decir, que en este caso, como lo vimos ya en videos pasados, y les recomiendo que para entender esto bien, vean el video sobre asinclitismo, punto de reparo y estática fetal. Entonces él va a descender en un asinclitismo posterior en la mayoría de los casos, es decir, va de esta manera: primero desciende el parietal posterior y luego el anterior de esta forma. Entonces, hasta llegar a un punto en el cual la presentación se considera que está encajada, es decir, que tiene imposibilidad para retornar, es decir, ya de aquí, de este punto, no puede devolverse. Entonces, desde el punto de vista práctico, se considera que la presentación se encuentra encajada cuando el diámetro biparietal, en conjunto con la circunferencia suboccipito bregmática, se encuentran o sobrepasan el llamado plano de angustia o el diámetro promonto retropúbico. Por supuesto, una vez que lo sobrepasa, el plano que tenemos inmediatamente posterior es el segundo plano de Hodge. Por eso es que cuando este punto del diámetro biparietal y la circunferencia suboccipito bregmática se encuentran en el segundo plano de Hodge, decimos que la presentación está encajada. Y por supuesto que cuando este punto se encuentra en segundo plano, el vértex, que está mucho más abajo, se va a encontrar en tercer plano. Por eso es que existen literaturas que mencionan que la presentación se encuentra encajada cuando el punto más declive de la presentación se encuentra en tercer plano de Hodge y el punto más declive es el vértex. Esto es importantísimo y fundamental definirlo para poder hacer un diagnóstico correcto cuando la presentación se encuentra encajada. Un año desafiante requiere oportunidades extraordinarias. Por eso creamos Open English Week, unos días de... En este punto, la presentación se encuentra en el codo de la pelvis. De esta manera. Entonces, ¿qué va a ocurrir acá?
vamos a tener el tercer tiempo. El tercer tiempo es la rotación interna, lo que es la acomodación al estrella inferior mediante la rotación interna. ¿Qué ocurre acá? Que el feto va a rotar 45 grados y va a colocar el occipucio directamente en relación con el pubis. ¿Okay? Es decir, que el diámetro suboccipito bregmático, es decir, su diámetro anteroposterior, se va a poner directamente equidistante con el diámetro anteroposterior de la pelvis materna. Entonces, este movimiento se explica mediante una ley, que es la ley de Selheim. Esta ley, básicamente, lo que nos explica es que el feto se comporta como un cilindro, ¿okay?, que tiene movilidad variable en cada una de sus partes y que va a pasar a través de un cilindro, que en este caso es la pelvis materna, que es un cilindro fijo, pero que cambia de dirección. ¿Okay? Es decir, tiene un codo. Recuerden el eje de la pelvis, tiene un codo. Entonces, ¿qué va a ocurrir acá? Que Selheim refiere que el cilindro móvil tiene un punto donde va a ser más fácil flexionar o extenderse. Este punto Selheim lo denomina como facilimum. Este facilimum, en el caso del feto, es la nuca, motivo por el cual el feto, para franquear o atravesar este cilindro que cambia de dirección, va a acomodar la nuca, que es el facilimum de flexión, en el codo o en la zona donde cambia de dirección la pelvis para poder atravesarla. Básicamente, esto es lo que nos quiere decir esta ley y es el fundamento más aceptado para explicar la rotación interna. Pero por supuesto, aquí básicamente nosotros definimos que lo que ocurre es que el feto rota 45 grados y coloca su occipucio directamente en contacto con el pubis. Y esto es muy importante porque el pubis va a servir de punto de ancla para que posteriormente ocurra el próximo tiempo, que ya lo vamos a explicar. Pero aquí básicamente, en la rotación interna, hacemos el diagnóstico, es decir, a través del tacto vaginal, y vamos a tener una fontanela posterior directamente en relación con el pubis y un eje sagital totalmente equidistante con el diámetro anteroposterior de la pelvis materna. De esta manera hacemos el diagnóstico de la rotación interna. En este punto es donde la cabeza se encuentra totalmente profunda en el codo de la presentación, y aquí decimos que la presentación se encuentra ya profundamente encajada, y al momento de palpar en el abdomen materno por encima de la sínfisis púbica, vamos a conseguir que ya no palpamos ningún tipo de parietal, ¿sí?, ninguna porción de parietal. Por esta razón decimos que la presentación se encuentra profundamente encajada. Ok, una vez que ocurre esto, pasamos al cuarto tiempo, que es el desprendimiento, que el desprendimiento básicamente lo realiza mediante un movimiento de extensión. Recuerden que el feto viene durante todo el mecanismo con una actitud de flexión. Una vez que coloca el occipucio en contacto con el pubis, este pubis sirve de punto de ancla para que la cabeza realice el movimiento de extensión. Una vez que extiende la cabeza y está anclado el occipucio al pubis, vamos a tener que el feto va a tener la suficiente fuerza para realizar la retropulsión del coxis, y vamos a aumentar el diámetro subcoxigio subpubiano, un diámetro de aproximadamente 8,5 a 9 centímetros. Con la retropulsión del coxis lo va a llevar hasta 11 y 11,5 centímetros, motivo por el cual va a poder atravesarla, y vamos a observar que va también a producir un estiramiento y ensanchamiento de las partes blandas musculoaponeuróticas del perineo. Entonces, este punto de anclaje nos va a permitir no solamente retropulsar el coxis, sino también
extender lo que es ese plano musculoaponeurótico que es el periné, para que la cabeza pueda salir de esta manera, ¿ok? Y ocurra el desprendimiento. Entonces, una vez que la cabeza comienza a salir, va a aparecer a través de la vulva, en primer lugar el bregma, en segundo lugar vamos a ver la frente, posteriormente la cara, que sería de esta manera, y en último lugar el mentón, ¿ok? De esta manera se desprende la cabeza. Entonces vamos a tener que en primer lugar va a salir lo que es la circunferencia, esta que tenemos acá, que es la circunferencia suboccipitobregmática. Posteriormente va a salir esta circunferencia que tenemos acá, que pasa por acá, que es la circunferencia suboccipitofrontal. Y por último, una vez que la tenemos así, nos sale la circunferencia suboccipito-mentoniana, hasta que se desprende totalmente. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Bueno, mediante la inspección. Una vez que comienza a salir a través de la comisura vulvar cada una de estas partes hasta su total desprendimiento. Posterior a este tiempo, vamos a tener el siguiente tiempo, ¿okay?, que es el movimiento llamado rotación externa o restitución. Y en este caso, la cabeza va a realizar este movimiento, ¿ok?, y va básicamente el occipucio a rotar hacia el mismo lado donde originalmente se orientó, es decir, hacia el lado izquierdo, ya que estamos hablando de una variedad de posición occipitoiliaca izquierda anterior. Entonces rota hacia el lado izquierdo, el mismo lado al cual se orientó, y por esta razón se le conoce como movimiento de restitución. Este movimiento no solamente vamos a observar, observamos que el occipucio rota hacia el lado izquierdo, sino que en la parte interna los hombros se están acomodando al estrecho inferior y están colocando un hombro directamente en relación con el pubis y el otro hombro en relación con el sacro. Es decir, que el diámetro biacromial se está colocando en el diámetro anteroposterior de la pelvis materna. De este punto vamos a tener lo que es ya el desprendimiento del feto, ¿okay?, que sería el último tiempo en el cual el feto va de esta manera, en primer lugar a desprender los hombros, y los invito a ver el video de desprendimiento de los hombros en el parto en presentación cefálica, cuál se desprende primero. En este caso explicamos de una manera bastante sencilla que el hombro posterior es el primero que se desprende y posteriormente el anterior. Ya de allí en adelante vamos a comenzar a ver que el diámetro vitrocanterio, es decir, en la porción pelviana, también se orienta en el diámetro anteroposterior de la pelvis materna, ¿ok?, y se desprende en su totalidad. De esta manera, o en este punto, culminan los mecanismos del trabajo de parto encefálica de vértice. Mecanismos fundamentales de entenderlos, de analizarlos y de comprenderlos para poder tener un punto de base de la normalidad, para poder hacer diagnósticos en caso de que esta normalidad se vea alterada, es decir, diagnosticar distocias y poder prevenir y actuar de manera oportuna para así disminuir la morbimortalidad neonatal, perinatal, inclusive materna, durante el trabajo de parto. ¿Qué les pareció? Interesantísima la maravilla de la vida. Algo que tenemos nosotros la dicha de aprenderla y de ponerla en práctica, ¿no? Que es lo más importante. De ponerla en práctica bien, ¿no? Por ese amor, por esa vocación que tenemos.
Entonces, como muy bien estaba en el video, para evitar iatrogenias, ¿no? En los bebés, para evitar morbilidades, incluso, como dice, hasta una mortalidad materna. Qué tristeza es ver cómo llega de repente una madre con su bebé obitado por haber hecho enclavamiento de hombros, ¿no? Porque no se pudo rotar, porque no se le pudo atender oportunamente. Entonces, el parto es algo fisiológico. Estamos aquí nosotros para ayudar a nuestra madre a que todo este proceso se lleve de la mejor manera. Estamos expectantes porque el bebé es el que realiza todas las rotaciones, todos los mecanismos solo. Nosotros solamente estamos para recibirlo y ayudarlo en caso de que se presentara de repente algún inconveniente, pero después todo este mecanismo, todo este proceso es fisiológico. El bebé viene desarrollando todos los mecanismos solo. Lindo, de verdad. Cada vez lo escuchamos, lo vemos y para nosotros es una experiencia, aparte de enriquecedora, es gratificante, ¿no? Por la misma vocación que tenemos, por el mismo amor que le ponemos a todas las cosas que hacemos, al haber elegido esta carrera tan bonita. ¿Alguna pregunta? Un ratito voy a ver si ubico un video pequeñito nomás donde está también completamente resumido los mecanismos del trabajo de parto de una manera más sencilla, ¿no? Para que ustedes lo vean desde otro punto de vista. A ver, espérenme porque no sé qué pasó con el video anterior. Salieron los planos de Job. Eso no era. Un ratito, por favor. A ver, creo que ya lo encontré. No sé por qué se había movido. En este video vamos a hablar sobre el mecanismo de parto que ocurre en la presentación cefálica modalidad de vértice, que suele ser la forma más frecuente de los partos eutóxicos. Como concepto, el mecanismo de parto es una combinación de movimientos simultáneos y coordinados que realiza pasivamente el feto durante su progresión por el canal pelvigenital hasta su salida al exterior. En cada etapa se ejecuta diferentes movimientos para acomodarse a los distintos ejes y diámetros de la pelvis. La mayor parte de estos movimientos ocurren de manera simultánea, pero se describen como si se produjesen en forma independiente por fines didácticos. El mecanismo de parto consta de 4 o 6 tiempos según la bibliografía que usen. Yo me basé en el NACIF, que la describe en 4 tiempos. El primer tiempo es la acomodación al estrecho superior. Este se realiza por orientación y reducción de diámetros. La orientación tiene por finalidad hacer coincidir el diámetro mayor de la presentación con el diámetro mayor de la pelvis, y esto se consigue con el diámetro oblicuo izquierdo. La reducción de los diámetros, por otro lado, se lleva a cabo por movimientos de flexión y deflexión de la cabeza. Esto obedece a la ley de palancas, donde la cabeza se considera como una palanca de brazos desiguales, uno corto desde el agujero occipital al occipucio
y otro largo desde el agujero occipital a la frente. Con las contracciones y la cabeza en posición indiferente, al chocar con la pelvis, el brazo más largo, en este caso, produce la actitud flexionada. El segundo tiempo es el de encaje y descenso, descendiendo en el mismo diámetro en el que se había orientado anteriormente, en este caso el diámetro oblicuo izquierdo, y puede hacerlo en distintas formas. Sinclítica, cuando descienden ambos parietales al mismo tiempo, o asinclítico. Dentro de lo que es asinclítico tenemos dos divisiones. Asinclitismo posterior o de Litzmann, si el que desciende en primer tiempo es el parietal posterior, o asinclitismo anterior o de Nagel, cuando el primero en descender es el parietal anterior. Se considera que la presentación está encajada cuando el diámetro biparietal ha pasado el segundo plano de Hodge, presentando en ese momento el punto más declive en el tercer plano. De esta manera, la circunferencia máxima de la presentación traspasa el diámetro promontopubiano mínimo de la pelvis. El tercer tiempo es la acomodación al estrecho inferior. La orientación oblicua de la presentación con la que descendió no va a coincidir con el diámetro de la hendidura pubocoxígea del estrecho inferior. Entonces, lo que se efectúa es una rotación interna para hacer coincidir el facilium de flexión con la curvatura del canal. Este tiempo además se asocia con la acomodación de los hombros al estrecho superior. El cuarto tiempo es el desprendimiento y la rotación externa de la cabeza. El feto se desprende colocando debajo del pubis el punto de apoyo o hipomocleón, haciendo coincidir el punto de mayor flexibilidad con el eje del canal del parto. Lo que se produce acá es la transformación de la energía potencial acumulada durante la flexión en energía cinética. Este feto se desliza alrededor de la sínfisis pubiana en forma de arco, realizando un movimiento de deflexión que distiende el plano músculo-aponeurótico perineal y retropulsa el coxis. Por otro lado, la rotación externa fuera de los genitales permite a la cabeza efectuar un movimiento que coincide al occipital hacia el lado primitivo del mecanismo de parto. Esto posibilita la acomodación del diámetro biacromial al subsacro subpubiano del estrecho inferior, situado un hombro debajo de la sínfisis pubiana y el otro en la excavación sacra para realizar el desprendimiento de los hombros. El resto del feto sale rápido sin un mecanismo determinado. Por eso es que también van a encontrar como escamoteo del resto del cuerpo. Ok, creo que ha quedado bastante claro. Miss, entonces nos quedamos con que son igual 6 tiempos, así hay literaturas que presenten 4 tiempos. Sí, con 6 tiempos, sí, sino de que de todas maneras nosotros le tenemos que hacer reconocimiento porque de repente encuentran una bibliografía y dicen 4 tiempos y en otra dice 6. Pero si ustedes se dan cuenta en los 4 tiempos, igualito están considerados los 2 tiempos adicionales que es al final. O sea, dice 4 tiempos, pero están incluidos los 6, así que nos quedamos con los 6, que es el más completo. Así es. ¿Alguna pregunta más? Sí, profesora, disculpe, ¿a partir de qué semana a la gestante se le puede hacer la pelvimetría, o sea, las medidas de la pelvis? ¿La qué? La pelvimetría en el primer control prenatal. A partir de en el primer trimestre que llega, en el primer trimestre de embarazo, nosotros ya estamos haciendo el tacto vaginal. Acuérdense, a partir de las 12 semanas ya estamos evaluando, ¿no? Ahí podemos ya decirle a la paciente. Esa es la primera evaluación que le hacemos, pero la segunda evaluación para ver ponderado fetal ya lo realizamos en el tercer trimestre, ¿no? A partir de las 35, 36 semanas estamos evaluando nuevamente.
Y a partir de 35, 36 semanas. Ujú. ¿Alguna otra pregunta más? Está interesante, ¿no? Muy bien, Evelyn, muy interesante. Muy bien, chicas. A ver, dime, Rosa María. Una duda, en caso el feto presente un asinclitismo muy pronunciado, ya sea hacia el promontorio, hacia la sínfisis del pubis, ¿va a cambiar algo en su mecanismo? Porque normalmente dicen que es un ligero asinclitismo. Que ya... Sí, es un ligero asinclitismo. Todos hacen asinclitismo, pero un ligero asinclitismo. Si hay ya de repente algún asinclitismo bien marcado, entonces tenemos que nosotros determinar. Es bien raro que hagan un asinclitismo bien marcado, pero debemos estar preparados, ¿no? Para realizar las maniobras. También hemos hablado sobre maniobras que se tienen que realizar en ese momento. Acuérdense que una vez que pase, que ya no es fisiológico, pasa a ser patológico y todos los que atendemos en el primer nivel de atención es un equipo multidisciplinario. Nosotros estamos capacitados para atender todo lo normal. Si es que se presentara, entonces tenemos que estar preparados para de repente hacer las maniobras de poderlo apoyar al descenso de la cabeza, a la salida de la cabeza en las mejores condiciones. Eso, si es que se presentara eso, nosotros con las ayudas diagnósticas ya nos damos cuenta, de repente es un bebé macrosómico, es una hidrocefalia, ¿no? Entonces ya nosotros detectamos de repente alguna patología que pueda haber y ya lo derivamos, ¿no? Para que sea atendido por el especialista. Sí, eso sí. Muy bien. Dime, Milagros. Sí, misma pregunta, si en caso una primigesta tiene, ¿no?, su primer bebé que ya acudió a sus controles completos, pero al último control, el noveno control, le informan que su bebé está en transverso, entonces tiene que ser su necesaria. Entonces, mi pregunta es si en la próxima gestación que va a tener, ¿no?, otro bebé, ¿puede llegar a ser cesárea de nuevo? ¿O es que solamente el primer bebé no se acomodó bien? A ver. Para poder nosotros ver un transverso, ya lo tenemos que haber diagnosticado nomás, no en el momento del parto, sino ya cuando estaba en el tercer trimestre, ya no, 36 semanas, 34, 35 semanas, ya nosotros podemos saber ya cuál va a ser la presentación de ese bebé. Se tiene que derivar oportunamente para la cesárea. Ahora, hay que evaluar si fue porque el bebé se acomodó mal, ¿no? Pero la paciente tiene buena pelvis, ¿no? Hemos evaluado y tiene buena pelvis, una pelvis ginecoide, estaba apta para un parto vaginal, pero lamentablemente hubo una distocia de presentación. Entonces se le podría dar un chance vaginal en el posterior parto, siempre y cuando el periodo intergenésico no sea corto, ¿no? Que tenga condiciones, tendríamos que evaluar las condiciones, porque de repente ha sido una cesárea y al año nuevamente está embarazada, no le vamos a poder dar chance vaginal, vamos a tener obligatoriamente que referirla para que la programen para una nueva cesárea. Pero sí ha esperado el tiempo reglamentario, más de 2 años, ha salido embarazada, tiene buena pelvis, ¿no? De toda la evaluación que hemos hecho, el bebé tiene buen ponderado fetal, entonces le podemos dar un chance vaginal, le podríamos dar chance vaginal. Por acá, porque están en el módulo, Ana Paola.
A ver, espérate, si no ahorita los copio, espérame un ratito, porque han creado un módulo para este taller Sí, y allí están, pero déjame ahorita los copio para enviártelos. Si ustedes pueden visualizar el módulo, chicas. Sí, Ah, ya, porque ahí están todos, Ana Paola, ahí están. Es más, hasta 4 creo Hace que he unos puesto, minutos más se de crea 10. eso. ¿Ah? Hace unos minutos, antes de que ingrese, se creó eso en mi Canvas, en donde están los cursos. Ahí se creó eso. No, desde la semana pasada, porque a mí ya me estaban enviando, lo único que me faltaba era activar el Zoom, pero ya ha estado creado con bastantes días de anticipación. Pero de todas maneras, espérame, déjame verte, por aquí te los paso por el chat, a ver un ratito. Ahí están, ya te envié. Y con este videito ya nos vamos a despedir. Durante un parto vaginal, la primera etapa del trabajo de parto dura de 12 a 19 horas y se inicia cuando su bebé se mueve hacia su pelvis y se coloca ahí. Como respuesta, el cuello uterino se empieza a borrar o volverse más delgado y dilatar o ensanchar. Durante este proceso, usted puede sentir contracciones fuertes y regulares que ocurren cada 5 a 20 minutos, además de dolor lumbar y cólicos que no desaparecen. Es posible que vea un flujo mucoso amarronado o rojizo, el cual puede ser el tapón mucoso que se desprende de la abertura de su cuello uterino. Su saco amniótico puede romperse, el cual puede ser un abundante chorro de agua o un goteo continuo. Si experimenta alguno de estos síntomas, comuníquese con su médico o partera para saber si debe ir al hospital. Al comienzo de la segunda etapa del parto, que puede durar de unos minutos a 3 horas, el cuello uterino se dilata por completo hasta los 10 centímetros y la cabeza de su bebé se ha movido más allá de la abertura cervical hacia su canal de parto. Durante esta etapa, usted comenzará a empujar a su bebé hacia afuera. Puede que empuje instintivamente cuando sienta la necesidad, o puede que necesite que su médico, partera o enfermera de trabajo de parto le indique cuándo empujar y cuándo descansar. En un parto normal, la cabeza de su bebé girará y se posicionará mirando a su espalda. Durante el trabajo de parto, su útero se divide en un segmento activo que se contrae, empujando al bebé hacia abajo, y un segmento pasivo flexible que se mantiene relajado, estirándose para dar más espacio para que pase su bebé. En algunos casos, cuando la parte superior de la cabeza de su bebé aparece o se asoma, su médico puede hacer un pequeño corte, llamado episiotomía, para agrandar la abertura vaginal. Luego, usted continuará empujando a su bebé hacia afuera.
Puesto que la cabeza de su bebé pasa a través del canal de parto, esta toma una forma alargada. Una cabeza alargada se solucionará por sí sola dentro de unos días, ya que los huesos del cráneo regresan a su lugar. Después de que la cabeza de su bebé sale por el canal de parto, su cabeza y hombros girarán para ayudar a que pasen por el canal de parto. Los hombros de su bebé pasan uno después del otro a fin de pasar por su pelvis. Una vez que salen los hombros, el resto de su bebé sale fácilmente. Después del nacimiento de su bebé, se le cortará su cordón umbilical. En la tercera etapa del trabajo de parto, la cual puede durar de 5 a 30 minutos, unas suaves contracciones ayudarán a empujar la placenta fuera del útero. Durante esta etapa, es posible que usted y su bebé empiecen a crear lazos afectivos mediante el contacto piel con piel y el amamantamiento. Muy bien, queridas alumnas, ha sido un gusto haber trabajado nuevamente con ustedes y espero pues que les haya servido este taller. Un placer y estoy a su disposición cuando ustedes lo crean conveniente. Un abrazo, bendiciones. Muchas gracias, Miss. Gracias, Miss. Gracias, hasta luego. Dime, Evelyn. Miss, disculpe, ¿y cómo hacemos para solicitar otro taller? ¿O usted nos va a avisar? No, tienen que, bueno, ¿quién me programó? Tienen que programarlo con con la doctora Ana María, me parece que es. Con la doctora María Sáenz. Y a ver, les voy a dar el número de la señorita también de la universidad, creo que con ella es directo. A ver, un ratito. Ya, te doy su número. Ok, ya. Un gusto entonces haber trabajado con ustedes hasta una nueva oportunidad. Un abrazo, gracias.